4 versículos de Primera de Juan, capítulo 1. Y dice así la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Que el Señor aplique con poder su palabra en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Amén. Tome su lugar, por favor. Esta mañana iniciamos esta serie sobre las cartas del apóstol Juan y decidimos seguir la misma línea literaria, la línea del apóstol Juan. Esta es la primera carta de Juan, escrita aproximadamente en los años 90, al principio de los años 90 del primer siglo. Juan quiere asegurar, traerle seguridad a los hermanos de las iglesias en la ciudad de Éfeso. Habían falsas doctrinas coladas en esa ciudad, en las iglesias de esa ciudad, y Juan, como supervisor de las iglesias de esa ciudad, está interesado en desmontar las falsas doctrinas de esa época. Esa es parte del propósito de este libro, de esta carta escrita por Juan. Recuerde, Juan fue el menor de todos los discípulos. Se cree que murió en el año 100 y en el año 95 escribe Apocalipsis, desterrado en la isla de Patmos, después de haber sido introducido en un caldero gigante con aceite caliente. Uno de los emperadores trató de matarlo en aceite caliente, pero él sobrevivió, porque hay que saber algo. Dios es quien tiene poder sobre la vida y la muerte, es Él. Por eso los cristianos no andamos en pánico en ningún tiempo, porque quien tiene poder para dar vida y para quitar la vida es Dios. Amén. Así que ese es Juan el que estuvo con Jesús, fue el único de los discípulos que estuvo con él hasta el final. Fue el que quedó a cargo de la mamá de Jesús, de María. O sea, estamos hablando de alguien cercano al Señor. Estamos hablando de alguien que él mismo se identifica en el Evangelio de Juan como el discípulo al que el Señor amaba, el que se recostaba en el pecho del Maestro. Era el más joven, era posiblemente primo de Jesús. Y Juan escribe 3 cartas. Y si vemos el tema del Evangelio y el tema de las cartas, es como cuando usted prepara una máquina. El Evangelio es como una máquina y las cartas son como apretar las tuercas de la máquina. Es como vamos a requintar lo que ya hicimos, vamos a apuntar las cosas, vamos a apretar, ¿entiende? Y mientras que el Evangelio de Juan, su propósito que está al final del Evangelio, claro está, dice en Juan capítulo 20, versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan fue escrito para incrédulos. Yo le escribo a ustedes para que crean. Yo quiero que ustedes crean. Que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.
¿Y para qué creyendo? El hecho de creer, recuerde, los demonios creen y tiemblan. No se trata solo de creer. En el griego, el verbo creer involucra obedecer. Yo creo en Jesús, por lo cual sigo a Jesús. Así que no es meramente creer. Hasta las gallinas dicen creo. O sea, creer cualquiera cree. Este creo involucra obediencia. Este creer involucra permanencia. De hecho, Juan en esta carta nos habla de gente que habían dicho que eran cristianos, pero lamentablemente no habían permanecido. Así que el que cree en el Señor permanece en Él. Así que el propósito del Evangelio de Juan es para que creáis que Jesús es el Cristo. Pero el propósito de la carta de Juan, entonces sube un nivel más. Primera de Juan 5:3, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si tú eres salvo porque has entregado tu vida a Cristo, Juan quiere asegurarte que tú tienes vida eterna. Que no es que la va a tener un día, no, tú tienes vida eterna. Porque la vida eterna, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así que la vida eterna, ¿cómo lo explico? No es simplemente largura de años, no es decir, voy a vivir por la eternidad y me la voy a pasar brincando de nube en nube, tocando el arpa y diciendo aleluya. No, vida eterna es algo más que eso. Vida eterna es comunión con Dios, vida eterna es tenerlo a Él en el corazón, vida eterna es vivir bajo el señorío de Cristo. Eso es vida eterna. Y Juan quiere asegurarnos en esta carta, y ese es el propósito fundamental de Primera de Juan, dice, para que a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tiene vida eterna, para que sepas que tiene vida eterna, tú que ya crees. Así es que esta carta la llaman la carta en blanco y negro porque es muy contrastante. Él contrasta a los que andan en luz con los que andan en tinieblas. Yo decía esta mañana que uno esperaría que un viejito de 90 años, ¿verdad?, sea como un abuelo alcahuete, ¿verdad? Los abuelos se ponen a veces medio alcahuete. Yo no sé porque yo no tengo edad todavía para esos asuntos. Aleluya. Bueno, mientras ustedes no tengan hijos, aquellos dos están más lentos que bueno. O sea que ustedes están en la lista y no están en eso, pues. ¿Qué le voy a decir? Pero el asunto es que uno esperaría que un viejito de 90 años sea como estos abuelitos alcahuete, que a todo el mundo se le ríe a todo el mundo. No, ese no es Juan. Juan, en estas cartas, a los creyentes los llama con ternura, le dice hijitos míos. Y usted ve esa frase frecuente, hijitos míos, hijitos míos. Pero a los no creyentes, él los llama con unos epítetos bien claros. Desde ustedes andan en tiniebla, ustedes son hijos del diablo, ustedes son hacedores de maldad y ese tipo de cosas. Entonces Juan contrasta los que caminan en luz con los que caminan en tiniebla. Los que dicen que no tienen pecado con los que confiesan sus pecados. Los que guardan sus mandamientos con los que no los guardan. Los que aman a sus hermanos con los que no lo hacen. Los que aman al mundo con los que no aman al mundo. Aparece la palabra mundo 15 veces en esta carta. Porque amar al mundo y las cosas del mundo, Santiago dice que eso es enemistad contra Dios. Hermanos, tenemos que entender, no importa que venga Thanksgiving o que venga Navidad o que venga Año Nuevo o el Día de las Madres o el día que sea, o la Independencia. Si tú vas a seguir la corriente del mundo, la Biblia dice que tú eres enemigo de Dios. Lo dice la Biblia, así que no se enoje conmigo, lo dice la Biblia.
Yo no estoy para, yo quiero, ese es mi objetivo como predicador, ser un altoparlante de Dios, ser una bocina de Dios. Yo no quiero sonar yo quiero ser una bocina, así como esa, una bocina. Que diga, mira una bocina, esa bocina solo suena palabra de Dios, eso quiero ser. Así que la Biblia dice eso. Y Juan lo dice muy, muy claro, dice, si tú tienes, los que tienen al Hijo tienes vida eterna, si no tienes al Hijo estás perdido. Y Juan pasa de un tema al otro y después vuelve al mismo tema y se en forma, dicen algunos teólogos, de una escalera espiral, porque va tocando un tema, otro tema, otro tema. Así es que ese es el evangelio, la primera carta del apóstol Juan. Había un problema de falsa doctrina en las iglesias de Éfeso y era el problema del gnosticismo, los gnósticos. Gnósticos son, gnóstico viene de la palabra conocimiento, son personas que creen que para conocer a Dios ellos necesitan su propia revelación personal. Pareciera como que el gnosticismo se está metiendo en muchas iglesias porque la gente anda detrás de nueva revelación. Hermano, no hay nueva revelación. Todo lo que Dios ha querido revelar está aquí. Todo lo que Él ha querido revelar está aquí. Recuerdo un predicador americano, él es hijo de Jimmy Swaggart, no recuerdo bien su nombre. Y él fue y predicó en una gran campaña, tremendo mensaje. Y después de predicar, como por una hora, se le acerca un hermano y le dice, hermano, yo necesito una palabra de Dios para mí, quiero que usted me diga una palabra de Dios para mí. Y dice el pastor, lo único que le dije fue lo siguiente, así te dice el Señor, arrepiéntete. Claro, después de yo predicar una hora palabra de Dios, tú me vienes a decir que tú quieres una palabra de parte de Dios. Entonces, debemos volver a las sendas antiguas. La senda antigua es que el predicador pueda decir, así dice el Señor. Y solo a través de la Biblia yo puedo decir eso. Ningún predicador tiene autoridad en sí mismo para decir así dice el Señor si Dios no lo dice en la Biblia. ¿Entendemos eso? Porque si es así, entonces cada quien va a hablar conforme a su corazón, y eso era lo que pasaba en los tiempos, más o menos lo que pasaba en los tiempos de primera de Juan. Había una doctrina, se estaban colando falsas doctrinas, una que decía de los docetistas, del verbo doqueo, que es parecerse, decían que Jesús no nació en carne, que la encarnación de Cristo fue un cuento, que Él no nació, que pareció que nació, pero no nació. ¿Entiende? Que Él era como especie de un fantasma. Eso parecía como una película de ciencia ficción, ¿verdad? Y entonces Juan tiene que contrarrestar esta y otras doctrinas. Había otra que decía que Él no era el Mesías, que Jesús no era el Mesías. Así que a lo largo de esta carta vamos a ver cómo Juan desmonta una por una estas falsas enseñanzas. Y el primer versículo de esta carta dice así, deje su Biblia abierta por favor. Dice, lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Si usted conecta esto con el Evangelio de Juan, se dará cuenta que es lo mismo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que era desde el principio. Así que eso nos habla de la inmutabilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se mueve, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios está actualizada, no necesita un update, no necesita que la cambiemos. O sea, usted ve muchos predicadores afanados por traer novedades, cosas nuevas. Y los hermanos que enseñan, tengan cuidado con eso. Enseñar la palabra de Dios no se trata de traer cosas nuevas.
de ser creativo. El predicador no está llamado a ser creativo, está llamado a ser fiel. ¿Entendemos eso? Eso es un término claro. Nuestro llamado no es a ser creativo, tampoco estamos llamados a traer mensajes que atraigan a los pecadores. No, los pecadores los atrae el Padre a Cristo. Dice, nadie viene a mí si el Padre no los trae. Los pecadores vienen porque el Padre los trae. Los pecadores vienen porque hay una iglesia que predica y testifica allá afuera. No porque hay un mensaje creativo, un mensaje atrayente, un predicador con una personalidad atractiva, atrayente. Nada que ver, no tiene nada que ver con la palabra viva de Dios. ¿Entendemos eso? Así que la palabra de Dios es permanente, es inalterable, es infalible, es incuestionable, es inquebrantable. La palabra de Dios debe ser y es el fundamento de todo verdadero cristiano. Por eso que no nos andamos moviendo para aquí, para allá. Somos cristianos, somos hombres y mujeres de la palabra. Creemos en el Dios de la palabra. Aun cuando la palabra me corrige, aun cuando la palabra parece que me desmorona por dentro, yo amo esa palabra. Y todo creyente está de acuerdo con la palabra. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio, las tiene en su mano. Pero ellos oyen la voz del Señor. Jesús en una ocasión dijo, los que son de Dios oyen, me oyen. Así que no se trata de traer una palabra divertida, que te traiga emoción, que sea atractiva a tu carne. Hermano, tu carne y mi carne lo que necesita es el martillo de la palabra. Yo les doy gracias a Dios por los pastores que tuve desde joven, que eso eran pastores martillos. Sí. Y por eso yo hasta aquí el Señor me ha ayudado. Porque aún eran personas con poca letra, pero eran personas de la palabra. Así es que, número uno, la palabra de vida no cambia. Lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio no cambia. Esto no se trata de traer revelaciones nuevas. Traigo una nueva revelación. Desde que usted oiga un predicador así en un canal de televisión o en la radio, apague eso, cámbielo. Que lo que te trae es mentira. Amén, hermanos. Así es que dice primera de Pedro 23, 1, 23, 25, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como el flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que la palabra de Dios debe ser el combustible. El Evangelio es el combustible de los creyentes. Ese es el combustible de los creyentes. No se trata de un corito bueno y sazonado y un merenguito y que todo el mundo comience a moverse. Hermano, no se trata de eso. Gócese en el tiempo de adoración, eso es muy bueno. Y lo mejor sería que se cante el Evangelio y que se predique el Evangelio. De tal manera que todo el que venga a la casa de Dios salga edificado, salga afirmado. Hermano, y el que venga sin Cristo, se vaya arrepentido, se vaya con Cristo. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Él es el verbo de vida. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y eso nos lleva al segundo punto. La palabra de vida es segura. En ese mismo versículo 1 sigue diciendo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos visto con nuestros ojos, hay un pleonasmo ahí.
Él está diciendo lo que hemos visto. O sea, yo no puedo ver si no es con mis ojos, pero él lo dice de manera enfática. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Y luego dice, y lo que hemos contemplado, porque yo puedo ver algo pero no contemplarlo. Por ejemplo, si usted ve un cuadro de arte y a usted le gusta, usted no solo lo mira, ¿verdad que no? Usted lo contempla. Usted lo contempla. Si usted ve, por ejemplo, un carro antiguo, a mí me gusta ver los carros antiguos, porque hay una historia detrás de ese carro antiguo. Yo no solo lo miro, yo lo contemplo. Esos espejitos chiquitos, esos asientos que parecen silla plástica, qué sé yo, esos motores tan grandes. Cada línea habla de algo, es historia. Entonces, cuando uno ve una mascota, un gato, un perro bonito, uno no solo lo mira, uno lo contempla. Juan está diciendo, yo lo vi con mis ojos, yo lo contemplé. Y luego dice, y palparon nuestras manos. Él dice, yo también lo toqué. No me digan que él era un fantasma. Es por eso que él dice eso. No me digan que él no vino en carne. No me digan que él era un fantasma. Y luego dice, tocante al verbo de la vida. Y la parte A del versículo 2, porque la vida fue manifestada. La vida fue manifestada. Así es que Juan está asegurando aquí la veracidad de Cristo, la veracidad del verbo de vida. Miren lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, 16 al 21. Pedro está hablando aquí de la transfiguración, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de Cristo siguiendo fábulas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Eso está en Mateo 17:4. Usted puede ver la historia de la transfiguración, cuando Moisés y Elías bajaron a hablar con el Señor. Y dice la Biblia que Jesús resplandecía. Ahora, Pedro está diciendo aquí, ok, yo estuve ahí, yo vi la gloria de Cristo, pero el versículo 19 dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, él está diciendo, yo tuve una experiencia con el Señor, pero la palabra profética más segura no es la experiencia de los apóstoles, es la palabra. Es la palabra. Y luego dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es de interpretación privada. Cuando yo digo, bueno, yo pienso que la palabra significa esto, hermano, la interpretación de la Biblia se interpreta ella misma. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso nos lleva al punto 3, la palabra de vida es testificada. Versículo 2, parte B, y versículo 3, parte A, dice, y testificamos, dice, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la palabra, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, estos anunciamos. Hay una pregunta entonces, ¿por qué la mayoría de los cristianos no testifican? Me gusta la explicación que dio el doctor Miguel Núñez. Él dice, bueno, hay cristianos que dicen, yo no testifico de Cristo porque yo soy muy tímido. No, es que yo soy muy tímido, ¿sabe? Yo soy muy tímido, sí, pero dice él, pero te la pasas hablando de béisbol, de fútbol, de política, de modas, de revistas de modas, y eres un experto casi en todo, pero no hablas del Evangelio. No hablas del Evangelio porque no consumes el Evangelio. No hablas del Evangelio porque no pasas tiempo con la palabra de Dios.
o no amas el Evangelio porque no amas al Dios del Evangelio. Lo que hemos visto, esto testificamos. Hermanos, la gran comisión no es una sugerencia. Estamos llamados a llevarle a alguien lo que hemos recibido por gracia. Así que no hay tal cosa como yo no testifico de Cristo porque es que yo soy tímido. No hay tal cosa, hermano. Eso no existe. Por ejemplo, cuando usted, y esto lo dice el doctor Miguel Núñez en su comentario sobre este tema, él dice, cuando tú te vas de vacaciones, tú regresas hablando de todo de tus vacaciones. Tú dices, oh, las playas eran bonitas, y la gente muy buena, y la comida era buena, y dice, y hay que mandarte a callar porque solo quiere hablar de tu experiencia en las vacaciones. O sea que en realidad no se trata de timidez. La gran comisión es un mandato. Si tú no testificas de Cristo, si tú no le hablas de Cristo a alguien, es porque tú no estás consumiendo a Cristo, es porque tú no estás consumiendo el Evangelio. Cuando tú eres partícipe de algo, tú hablas de eso. Si tú te la pasas viendo una serie en Netflix, tú a tus amigos les vas a hablar de esa serie. Eso es así. Tú lo que le vas a hablar a tus amigos es de esa serie. Cuando tú pasas tiempo con la palabra, con alguien vas a tener que hablar de la palabra de Dios. Número 4, la palabra de vida nos conecta con el Padre, con el Hijo y con nuestros hermanos. Versículo 3, parte B, dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión, la palabra comunión viene del griego koinonia. Koinonia no es mucho más que invitar a un hermano a comer. Koinonia es más que quedarse después del culto hablando. La palabra koinonia significa participación mutua en una vida común. Significa vida compartida. Significa amor cristiano. Koinonia es que yo esté pendiente de tus necesidades para ayudarte y tú estés pendiente de las mías para ayudarme. Eso es koinonia. Koinonia es que cuando un hermano falta, yo me preocupo y oro, y si puedo lo llamo. Eso es koinonia. Es vida compartida. Koinonia es muy diferente al individualismo que reina en la generación actual. ¿Cómo es que dice el dicho en inglés? Que nunca me lo aprendo. Me, myself and I. O sea, yo soy el centro de mi mundo. Yo vivo en una especie de burbuja evangélica. Y yo soy feliz porque Cristo vive en mí. Y Cristo es mío, yo soy de Él. Pero no me importa que el hermano le esté yendo como le esté yendo. Eso no es evangelio, hermano. Usted se da cuenta de la forma de la cruz. Esto es sencillo, esto es casi para los niños tuyos de 5 años. La cruz es hacia arriba y hacia los lados. Yo tengo comunión con Dios y tengo comunión con mis hermanos. ¿Se da cuenta que es sencillo? Sencillo. Yo no puedo decir que soy creyente cuando yo solo tengo comunión con Dios y yo ignoro a mis hermanos. Eso no es comunión. Así es que Juan dice, para que tengan comunión con nosotros, pero dice, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. En otras palabras, si tú tienes comunión con el Padre y con el Hijo, vas a tener comunión con tus hermanos. Con el Padre, con el Hijo y con los hermanos. Y eso nos lleva al último punto.
La palabra de vida produce gozo. La palabra de vida produce gozo. Oiga lo que dice el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y hay un escritor cristiano que ya partió con el Señor. Su nombre era Martin Lloyd Jones. Él del Evangelio de Juan escribió un libro como de 800 páginas. Y él habla de esto, y voy a leer. Él dice: gozo es algo muy profundo. Yo tuve que traducirlo, obviamente. Pero esto es lo más cercano a la traducción en español. Dice: gozo es algo muy profundo, algo que afecta nuestra entera personalidad. En otras palabras, hay solo una cosa que puede dar verdadero gozo, y es la contemplación del Señor Jesucristo. Él satisface mi mente, Él satisface mis emociones, Él satisface todos mis deseos. Él y su gran salvación incluye mi completa personalidad y nada menos. Y en Él yo estoy completo. En otras palabras, gozo es la respuesta y la reacción del alma al conocimiento del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿recuerdan ustedes la historia de Éxodo cuando el monte Sinaí temblaba? La presencia de Dios. Que luego en Hebreos, el escritor de Hebreos lo recuerda. Bueno, por el doctor Miguel Núñez, perdone que lo cite tanto, es que lo dice mejor que yo. Él dice: ¿cómo es posible que Dios haga temblar un monte, una porción de tierra inanimada? El monte temblaba y humeaba por la presencia de Dios, y ahora Dios, en la persona del Espíritu Santo, se mude, como dijo un pastor de la antigüedad, cambió de dirección y se mudó a mi vida. El Espíritu Santo se mude a tu vida y tú no seas estremecido. Es imposible, hermano. Es imposible que Dios habite en una persona y esa persona no tenga real gozo. Es imposible, hermano. Es imposible. Es imposible. Entonces, en el mundo hay dos grupos de personas sin gozo. Escuche esto: los no creyentes no tienen gozo porque nunca han tenido comunión con Dios. Ese es el primer grupo. El otro grupo son cristianos que no tienen gozo porque han perdido su comunión con Dios, sea por el pecado o porque no aceptan las circunstancias en las cuales Dios los tiene. Hay cristianos que se quejan de las circunstancias en las que están. ¿Y por qué a mí? No se someten a la voluntad de Dios. Creen que lo depare de sufrir, eso es verdad, hermano, eso es una mentira. Vas a pasar por valles, vas a pasar por dificultades, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido el mundo. Así que hay dos tipos. Hay el tipo de los que no son creyentes, no tienen gozo. Ellos necesitan una cerveza, ellos necesitan alcohol, ellos necesitan algún tipo de droga, algún tipo de emoción fuerte. Ellos necesitan que la adrenalina se les suba de alguna manera. Ellos necesitan la mujer de otro. Ellos necesitan algo fuera de lo correcto. Ellos necesitan pecar para alegrarse el alma. Porque no tienen comunión con Dios, no son creyentes. Los creyentes estamos supuestos a tener gozo, porque tenemos comunión con Dios. Y Juan en su misma carta dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peques, pero si pecas, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que la vía rápida a volver a la comunión con Dios es arrepentirse, pedirle perdón al Señor y apartarse del pecado y volver a Cristo. Esa es la vía, esa es la única vía.
Ahora encontré esto que me gustó mucho. Dice, existen 3 grupos de cristianos. Y ponga atención. Cristianos para quienes Dios es alguien importante de su mundo. Primer grupo. Cristianos para quienes Dios es lo más importante de su mundo. Cristianos, tercer grupo, cristianos para quienes Dios es su mundo. Yo te preguntaría, pero para ti mismo, ¿a qué grupo tú perteneces? Es una pregunta, esa es la pregunta del $1.000.000. ¿A qué grupo tú perteneces? ¿Dios es alguien importante en tu mundo? ¿Dios es lo más importante de tu mundo o Dios es tu mundo? Todo fue creado en Él, por Él y para Él. Todo es de Él. El universo es de Él. Aunque tú no tengas a Dios como tu universo, Él es el dueño del universo. Aunque estemos en la iglesia y con nuestra mente en el mundo, pero Él es el dueño del universo. Él es el universo. Alguien dijo que mucha gente se hunde en las profundidades del mar del pecado con un tanquecito de oxígeno, no sabiendo que fuera de ese mar está el verdadero aire. Solo si Cristo es tu mundo, solo si Dios es tu mundo, podemos entonces tener el gozo que Dios da. No es un poquito de Cristo y un poquito de mundo. Recuerde, esta carta es en blanco y negro, no hay tonos ni matices grises. Y eso no, hermano, Dios no es el aguafiestas del universo. Dios no es un matagozo cósmico. En Dios está el verdadero gozo. Él es el verdadero gozo. Pero solo si Cristo es nuestro universo, podemos tener el gozo que Dios da. ¿Entendemos eso? Solo así, hermano, solo así. Y Juan lo dice de manera frontal. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, estamos en un tiempo donde pareciera que todo nos invita a la ansiedad y a la depresión. ¿Sí o no? Todo. Usted prende las noticias y todo es malo, todo es negativo. Bueno, de hecho los noticiarios se nutren de las malas noticias. Ese es su fuerte. ¿Qué haremos entonces? Volvámonos a Dios. Volvámonos de verdad a Dios. Pongámonos los pantalones bien puestos y vayamos a Dios como hombres y mujeres y digámosle: Señor, he fallado. Señor, he vivido una caricatura falsa del Evangelio. Señor, he vivido queriendo estar en ti, pero agarrando al mundo. Volvámonos a Dios. Hagámoslo de corazón. Terminemos este año reconectándonos a la fuente del gozo eterno que es Cristo. Terminemos este año buscando la verdadera fuente, no buscando las añadiduras. Terminemos este año conectados a Cristo. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Gloria a Jesús. Su gozo satisface todo nuestro ser.
todas nuestras emociones. Pídele al Señor en esta noche que el gozo de Él penetre cada área de tu vida, hermano. Pídeselo. Que el gozo del Señor cambie hasta tu forma de dormir, que no necesites pastillas para dormir. Que el gozo del Señor cambie hasta tu forma de alimentarte. Que el gozo del Señor cambie tus emociones. Que penetre cada área de tu vida. Es una oración seria, pidiéndole a Él que perdone nuestro pecado de vivir medio cerca y medio lejos. Él nos quiere cerca. Él nos quiere con Él. Gloria a Jesús. Hermano, hermana, nos acercamos a tiempos donde, sobre todo aquí en Estados Unidos, las familias se reúnen, aunque yo le aconsejo que no lo hagan este año por asuntos de la pandemia global. Pero hay gente que su supuesto gozo cristiano está fundamentado en eso. Ay, que este año no me puedo juntar con Juanita. Ay, que este año no puedo juntarme con mis tías, mis tíos, mis abuelos. Juan dice, estas cosas les escribo para que tengamos comunión, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. La fuente de gozo no va a venir con que tú tengas reuniones familiares. La fuente de gozo viene porque tengas comunión con el Padre y con el Hijo. Lo demás sí se puede. La verdadera fuente de gozo de un cristiano no es el grosor de su chequera, de su cuenta. No es el año de su carro, no es el tamaño de su casa. No es tener una perfecta salud tampoco. Yo lo he dicho varias veces y lo repito. Ese tiempo de enfermedad que tuve hace un par de años, y todos ustedes son testigos, sobre todo mi hermana Rosalba y Gerardo, que estuvieron ahí conmigo siempre, lo cual agradezco en el alma. Ellos no saben. Ellos no saben cuánto yo agradezco eso. Pero eso cambió mi vida. Eso me afectó positivamente más que cualquier bendición. Porque los desiertos que Dios prepara en tu vida es para que tú busques su presencia. No es para que te deprime, te llene de ansiedad. Sus desiertos son buenos. Y esto no es un evangelio masoquista, ese es el evangelio. Jesús nos enseñó eso. El diablo le ofreció los reinos de la tierra sin la cruz. Y en el evangelio se nos enseña que no hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz. No hay oasis si no hay desierto. Así que, mis hermanos, busquemos al Señor de todo corazón. Jeremías, el Señor le dice, me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. De todo corazón. Perfectamente no, pero sinceramente, búscale de todo corazón. Búscale si estás en angustia. Búscale si has pecado y arrepiéntete. Y ven a Él si todavía no le conoces como tu Señor. Ven a Él arrepentido.
Búscale si estás en bonanza. Búscale si este es el mejor tiempo de tu vida. Búscale. Entrégate a Él. Haz de Él tu Señor. Nada menos que eso, tu Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, estamos agradecidos, Señor, de poder contemplar tu hermosura, tus maravillas en tu palabra, de poder disfrutar de las excelencias de Cristo a través de tu palabra. Estoy maravillado, como decía el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. Padre, gracias. Gracias por mostrarnos a Cristo en las Escrituras. Gracias por revelarnos a Cristo en las Escrituras. Y estas cosas os escribo para que sepáis que tienes vida eterna. Gracias por esa seguridad eterna que nos das en tu palabra. Padre, yo te pido que esta palabra sea procesada en nuestras mentes, sea sentida en nuestro corazón y sea hecha en nuestra voluntad. Que comencemos a caminar en el gozo tuyo. Que podamos testificar a otros y que podamos caminar en comunión contigo. Oh Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, Dios le bendiga.